Bueno, hola a todos de nuevo. Vamos con una nueva píldora de electrónica de potencia. Y hoy vamos a ver un tema ahí un poco distinto. Si os acordáis, en la píldora anterior, en la píldora 38, vimos un poco el tema de los recolectores de energía, Energy Harvesting, y vimos que bueno, la energía se iba a ir recolectando o cogiendo en supercondensadores o en condensadores, ¿no? Pero entonces hoy vamos a ver un poco el condensador frente al supercondensador. Vamos a verlo como elemento de almacenamiento de energía, ¿no? Y para ilustrar un poco la comparación, pues voy a utilizar un condensador y un supercondensador que tengo yo aquí en mi despacho, ¿no? Dos elementos concretos para ver un poco la comparación y ver cómo se trabaja y comentar un poco las cosas más interesantes, ¿no? Bueno, aquí tenemos los dos elementos. Bueno, lo primero los he seleccionado porque bueno, son de tamaño, son buenos botes de condensador de tamaño muy parecido. Aquí tenemos el 4.1 milifaradios, 4100 microfaradios de tensión 300 voltios, un buen bote aquí de condensador, y aquí al lado está un supercondensador de 2000 faradios, 2,7 voltios, ¿no? Como os decía, como veis, son de tamaño muy parecido y veis que lo que marca bastante la diferencia es, bueno, es la tensión, ¿no? Por desgracia, el supercondensador, digamos, por ahora, ¿no? Con el desarrollo de la tecnología, digamos, son de tensiones muy bajas, ¿no? Mientras que los condensadores los tenemos de tensiones más elevadas, ¿no? Fijaros, si miramos un poco más en detalle las características, ¿no? Digamos aquí la parte de presentaciones, como he puesto, ¿no? El condensador, en inglés capacitor, ¿no? La letra C, digamos, tiene una resistencia serie de, bueno, un poquito grandes, 43 miliohmios, ¿no? Bueno, también hay que decir que con la tecnología va mejorando en este aspecto, ¿no? ¿Vale? Frente al supercondensador, en inglés pondríamos ultracapacitor, ¿no? Que dicen los ingleses, ¿no? ¿Vale? Tienen por contra resistencia serie mucho más pequeñitas, ¿no? ¿Vale? Hay que decir que también las tensiones y las capacidades van subiendo y van cambiando también con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Fijaros que si hacemos un primer cálculo de la energía que son capaces de almacenar estos elementos, sin más consideraciones, un medio de CV cuadrado, ¿vale? Fijaos que la tensión, aunque es importante, pues gana el supercondensador. Fijaros que el 1 medio de CV cuadrado para el condensador este que tengo sería 184,5 julios, como bien sabéis, julios son vatios por segundo. Si lo queréis pasar a vatios hora, que es bueno una cosa más habitual para los que trabajamos en el campo de la electrónica de potencia, pues bueno, el condensador almacenaría 51 milivatios hora, ¿no? Digamos, una energía. Mientras que el condensador, digamos, aunque tiene menos tensión y la tensión está al cuadrado, que es importante, ¿vale? Pues almacena, bueno, del orden de 2 vatios hora, ¿no? Como 40 veces más o menos en el mismo tamaño, ¿no? Bueno, y esto es importante, ¿no? Es decir, que tienen una capacidad de almacenar energía bastante mayor, ¿no? Por ejemplo, por hacer un pequeño ejercicio que os lo dejo aquí planteado, que puede ser interesante, imaginaros que dispusiéramos de un condensador o de un supercondensador para alimentar a una determinada carga de potencia y la quisiéramos alimentar a potencia constante, ¿no? A potencia constante. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí el ejemplo como si fuera un driver de LED, por ejemplo, una potencia pequeña, una potencia baja de 10 vatios, ¿vale? Está claro que el convertidor electrónico, claro, esto no es una batería, el condensador se va descargando y si queremos mantener la potencia constante, pues la corriente obviamente tiene que ir aumentando a medida que la tensión disminuye, ¿no? ¿Vale? Entonces el convertidor electrónico se encargaría de entregar la potencia, digamos, y tendría consecuencias sobre la entrada, ¿no? ¿Vale? Para resolver este tipo de problemas, bueno, aquí tenéis un poco el planteamiento, ¿no? Al final, aquí tenéis la descarga de un condensador con la forma de corriente. Claro, si la corriente es la potencia dividida entre la tensión, lo ponéis aquí, planteáis la ecuación diferencial, la integráis, ya os lo dejo para que lo miréis con calma, y bueno, y sacamos aquí la ley de descarga de la tensión del condensador, que es la raíz cuadrada de la tensión que tenga el condensador o supercondensador al cuadrado menos 2pc por el tiempo que vaya transcurriendo, ¿no? Hasta que los elementos se descarguen, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenéis un poco las curvas de descarga, aquí tenéis las tensiones de descarga de la ley de descarga, ¿no? Para entregar esta potencia constante de 10 vatios. Veis que el condensador, pues del orden de 17-18 segundos aguantaría esta pequeña lamparita de LED, mientras que con un supercondensador, bueno, lo tendríamos casi 700 segundos, bueno, tendríamos bastante tiempo.
Por ejemplo, para un pequeño alumbrado de emergencia, una cosa de estas podría servir. Fijaros que la tensión de la resistencia en la resistencia de serie del condensador, la podemos despreciar. Fijaros que son valores muy muy pequeñitos en ambos casos, ¿no? Son valores pequeños en ambos casos para estas corrientes de descarga, ¿no? ¿Veis también que a medida que la tensión el condensador se va descargando, la corriente va aumentando, puede llegar a valores importantes? ¿Veis, por ejemplo, en el caso del supercondensador, que podemos llegar ahí hasta 100 amperios, ¿no? Podemos llegar hasta valores gordos de corriente, ¿vale? Mientras que en el condensador son más moderados porque tenemos tensiones distintas. Hay que decir que el convertidor electrónico también sería distinto. No es lo mismo tener 300 voltios que 2,7 voltios. ¿Vale? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, que no lo estamos considerando en este estudio, ¿no? Estamos considerando únicamente las corrientes que se manejan, ¿vale? Y bueno, veis aquí, obviamente, si estamos descargando a potencia constante, la descarga es lineal, ¿no? La descarga de la energía la va perdiendo linealmente, ¿vale? Entonces, como veis aquí, en estos aspectos de almacenar energía y sacarla, digamos, a potencias bajas, el supercondensador es un elemento muy interesante, ¿no? Muy potente, ¿no? ¿Vale? Que tiene gran ventaja frente al condensador, ¿no? Ahora, si nos centramos en otro aspecto, que es, además se suele relacionar mucho con el supercondensador, la capacidad de entregar picos de potencia elevada, ¿no? Yo voy a hacer, por ejemplo, aquí un pequeño ejercicio con picos de potencia de 1350 vatios, 1.35 kilovatios, que me conduce que si el condensador lo tengo inicialmente cargado a 300 voltios y le pidiera una corriente constante de 4,5 amperios, tendría un pico de potencia de 1350 vatios, ¿vale? Fijaros que la descarga en este caso tendríamos el pico de potencia y un pico instantáneo, se descargaría muy rápido, nada, duraría 0,1 o 0,2 segundos, ¿vale? 0,2 segundos. Lo mismo con el supercondensador. Para hacer esto mismo, pues el pico de corriente necesitaríamos para la misma potencia de 500 amperios, ¿no? Como veis, las corrientes son mucho mayores, ¿vale? Y también duraría aquí muchísimo menos tiempo. Bueno, pues digamos, aquí tenéis un poco la caída de la resistencia serie, que bueno, como veis, en ambos casos son muy pequeñas. Incluso con estas corrientes gordas, como veis, el supercondensador, bueno, digamos, es un condensador bastante ideal, ¿vale? Correcto. Fijaros que aquí, si no tuviéramos otras consideraciones, pues sería mucho más interesante el condensador, ¿no? Para dar picos de potencia sería más interesante el condensador, ¿vale? Y ya dependería de la aplicación si trabajar con tensiones más altas o tensiones más bajas fuera más interesante, ¿no? Por desgracia, tendríamos que tener en cuenta la degradación, ¿vale? Trabajar el condensador a base de cargar y descargar en estas condiciones, pues acabaríamos degradando el condensador. Mientras que al revés, el supercondensador está pensado para trabajar en estas condiciones sin problemas, ¿no? Por eso siempre el supercondensador se asocia a picos de potencia, porque bueno, tendría una vida mucho más larga y de hecho los permite sin problemas, ¿vale? Pero desde el punto de vista puramente técnico, sería mucho más interesante realmente el condensador. Fijaros que si pudiéramos hacer, es decir, que un condensador que en estas condiciones de trabajo el elemento no se degradará, pues como elemento para dar picos de potencia, repito, sería un elemento muchísimo más interesante. Y lo mismo si analizamos los tiempos de carga, ¿no? A cargarla. Fijaros que para cargar un condensador, por ejemplo, voy a poner un tiempo de referencia, esto podéis hacer vosotros el cálculo sencillo, ¿no? Para cargar el condensador hasta la tensión máxima en 50 segundos necesitamos una corriente de 25 miliamperios, ¿no? Una corriente constante y lo cargaríamos en 50 segundos, ¿vale? Una corriente bastante razonable. Y la caída en la resistencia serie sería de 1 milivoltio durante el proceso, es decir, que sería una cosa razonable. Para hacer lo mismo con el supercondensador necesitaríamos una corriente de 100 amperios, ¿vale? Una corriente mucho más gorda para llegar a los 2,7 voltios y la caída en su resistencia serie sería de 45 milivoltios, ¿vale? Pues aquí un poco lo mismo que antes, ¿no? Incluso para cargarlo rápido, el condensador, si nos fijamos únicamente en esto, sería muchísimo más interesante que el supercondensador. ¿Cuál es el inconveniente? Nuevamente el anterior, la degradación del elemento. Si andamos cargando y descargando el condensador ahí a picos gordos de corriente, etcétera, pues acabamos degradando el elemento. Mientras que el supercondensador, aunque técnicamente es mucho peor, pues soporta bien estas condiciones de trabajo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí como conclusiones, y sin tener en cuenta, ya digo, la vida del elemento, ¿vale? Está claro, la primera cosa, que la tensión de los supercondensadores, esta tensión tan baja, es un pequeño hándicap, ¿no? Sobre todo para el tema de picos de potencia y picos de energía.
tiene a su favor de que es un elemento que lo permite sin degradarse, ¿no? Por eso se emplea y se utiliza. Pero realmente el condensador o las características de capacidades y tensiones del condensador para estas operaciones, si fuéramos capaces de una gama de condensadores que no se degradara para trabajar en estas condiciones, desde este punto de vista sería un elemento muchísimo más interesante. Bueno, un poco aquí tenéis hemos presentado estos elementos, incluso tenéis ahí planteado unos problemillas, cómo se descargaría potencia constante, cómo se descargaría corriente constante, su resistencia a serie equivalente, LSR, y yo creo que con esto, bueno, podemos finalizar esta pequeña píldora, la píldora 39, que si queréis va un poquito asociado con la píldora anterior, con la píldora 38, en el cual utilizamos estos elementos, para almacenar energía, sustentar pequeñas cargas y también, ¿por qué no?, para dar picos de potencia cuando se precisa. Por ejemplo, una aplicación serían los motores eléctricos, el equivalente al KERS de Fórmula 1, ¿no? Si requerimos un pico de potencia instantáneo, pues el disponer de supercondensadores para aportar esta energía pues sería un elemento interesante frente al trabajo del motor eléctrico, y lo mismo al revés, para hacer una recuperación rápida de energía en una situación extrema, pues el supercondensador sería un elemento muy interesante, y es una pena que el condensador se degrade, sino en algunos aspectos sería incluso un elemento mejor. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por finalizada esta píldora y nada, nos vemos en la siguiente.